Entonces, ¿cómo conformamos el ejido? Pues nos reunimos, nos otorgaba 200 hectáreas a cada uno de nosotros, familias muy reconocidas y empresarios. Que hace 44 años Tulum no era nada. El Fidecaribe ya había proyectado, como se proyectó Cancún, el crecimiento demográfico principalmente de la zona, lo que hoy es el corredor de la Riviera Maya. Después de la guerra de castas, se encontraban puros jóvenes que hacían guardias. No había luz en Tulum, que algunos de los jóvenes pudieran ser contratados, capacitados para poder utilizar las máquinas que teníamos para meter la infraestructura. Todas las pláticas de el líder Pirión, de los Casín, de los Chulín, de los Canché. No podemos participar en el crecimiento de Tulum si tú no nos das la oportunidad de hacerlo. Hola amigos, oigan, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Golden Riviera Land. Estás escuchando Golden Riviera Land. Historias que conectan perspectivas. Un podcast original con Betty Castro. Escúchanos en YouTube y Spotify. Nuevas historias. No te las pierdas. Golden Riviera Land, el podcast. Este es nuestro 8º episodio en este podcast y a mí me encanta traer a gente extraordinaria a nuestros episodios para que ustedes puedan conocer su historia. Y una de las personas extraordinarias que el día de hoy tenemos, que le dije siempre que iba a estar acá, es Donato Castro Martínez. Mi señor padre es un pionero de la zona de Tulum que ha estado por más de 40 años aquí en la zona. Así que permítame, muchas gracias, padre, por estar el día de hoy. ¿Nos te puedes presentar? Gracias, mi nombre es Donato Castro Martínez. Tuve la fortuna de estar desde aquí desde hace 44 años aproximadamente, y pues me siento muy contento. Hemos hecho muchos logros, participado con la comunidad, desarrollado más que nada representaciones o liderazgos en diferentes sectores de la sociedad de Tulum. Sí. Bueno, mi papá llegó, como ven, hace 44 años. Que hace 44 años Tulum no era nada. Así que platícanos un poco de cuando llegaste a Tulum, o sea, los primeros días que estabas por aquí. O sea, si llegaron a Tulum o llegaron, me acuerdo que decías por Cancún y luego fueron bajando. Platícanos un poquito. Sí, bueno, la empresa con la que trabajaba con mi padre, estaba subcontratada por el Fidecaribe. El Fidecaribe ya había proyectado, como se proyectó Cancún, el crecimiento demográfico principalmente de la zona, lo que hoy es el corredor de la Riviera Maya, y las bases principales se ubicaron de trabajo, los centros de trabajo se ubicaron en lo que es hoy Ciudad Chemuil, y no precisamente Ciudad Chemuil, es una parte de enfrente, una caleta que se llama, por eso adquirió el nombre de Chemuil, una caleta que muy difícil las nuevas generaciones conocerán libremente. Ahí está, pero ya es una propiedad privada, y eso era antes de la comunidad de lo que es la región de Tulum y Chemuil. En ese lugar se asentó la base principal de la empresa para poder abastecer de agua lo que era el proyecto del poblado de apoyo, le decían, lo que es hoy Chemuil. Ahí se asentaron las bases como para poder recibir o recepcionar los tubos de asbesto cemento de 12 pulgadas que traerían agua para surtir desde Chelhá, Chemuil, que era el proyecto del poblado de mano de obra, a Cumal, y hasta Cumal, porque no había más construcciones ahí, no existían ahorita los emporios turísticos que se encuentran ahí. Entonces llegamos nosotros a la caleta de Chemuil. Ahí tuvimos nuestra oficina, de ahí empezamos a trabajar, a empezar a trazar lo que sería pues la red de abasto de lo que hoy tiene Chelhá y lo que tiene Akumal y lo que tiene Chemuil, ¿sí?
la infraestructura de ahí, no estaban las casas, había que trazar las calles y todo, pero íbamos a empezar primero con la colocación del asbesto cemento del cenote profundo, que se encuentra a 6 kilómetros aproximadamente, no 6 kilómetros exactamente, de la orilla de la carretera de Chemuyil hasta los 6 kilómetros, donde está un cenote que ojalá tengan oportunidad de conocer algunas personas de 60 metros más o menos de diámetro, con un corte de tajo a la piedra de 40 metros, de 20 a 40 metros. Y ahí se encuentran las bombas eléctricas sumergibles que proporcionan ahorita al complejo, a los complejos cercanos, ya incluso a Chemuyil, pues el abasto de agua para consumo, no para consumo, para uso humano, no para consumo. Y todo esto con el ingeniero Donato Castro Cortinas, su señor padre, que bajan a la zona. Entonces, tengo entendido también que hacen algunas funciones en lo que es Tulum y sus ejidos. Cuéntanos un poquito, porque sé también que ustedes son parte, pioneros de uno de los ejidos grandes de la zona, que es Jacinto Pat. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el proceso de entrar a Tulum y poder apoyarles a formar este ejido? Bueno, pues todo va con la inquietud de la superación y del avance. Y en esa situación, como comentaba hace un momento, la mano de obra no existía, no había poblado cerca, ni gente que pudiera apoyarnos a la empresa a poder hacer la colocación de toda la infraestructura del agua principalmente, y posteriormente de la construcción de casas. Entonces, como no había mano de obra, tuvimos que venir como mi padre como superintendente y yo como representante de acá como intendente al templo ceremonial maya. Y es que la historia se va un poquito más atrás del lugar en donde vimos que podíamos obtener la mano de obra, en lo que es el cuartel de la iglesia maya. Allí en ese tiempo, por tradición, yo creo que son las costumbres después de la guerra de castas, se encontraba, no sé si hoy todavía lo haga la iglesia, en el cuartel se encontraban puros jóvenes que hacían guardias continuamente conforme los roles que se le daba. Fuimos con el sacerdote a pedirle permiso y autorización para que nos pudiera proporcionar el permiso de que algunos de los jóvenes pudieran ser contratados, capacitados para poder utilizar las máquinas que teníamos para meter la infraestructura. Así empezamos a entrar a Tulum, pero vivíamos allá. Posteriormente tuvimos una oficina aquí, a un lado de lo que hoy es el centro de salud. Esa esquina era la esquina de la empresa, la constructora Guerrero, que trabajaba como subcontratista con el Fidecaribe. Ahí era la concentración para poder llevar a la gente de aquí de la iglesia maya, porque no había nada más, éramos 100 familias que habitaban acá, porque posteriormente me vine yo para acá a vivir, para tener la facilidad de tener el contacto con los trabajadores. Y entonces de aquí teníamos que desplazarnos a los trabajos que se estaban generando, principalmente a las laterales de lo que es entre Xel-Há y Akumal, y entre Xel-Há y lo que es hoy Chemuyil. Ahorita no lo ven, pero hay ahí unos caminos que se hicieron en las laterales, que eran los caminos de desfogue, para que eran los de baja velocidad, con la proyección a lo que hoy hay. Y entonces así empezamos, y la confianza de la gente que trabajó con nosotros. No había luz en Tulum, los cables apenas estaban tendiéndose por la Comisión Federal de Electricidad en los laterales, y la confianza de la gente en el trabajo, estarnos viendo todos los días, y una comunidad tan pequeña, pues fue avanzando todo esto, y empezamos a entrar en la dinámica del crecimiento de Tulum, pero de un crecimiento incipiente, porque pues no había nada. Era una carretera de 7 metros con 20 centímetros de ancho, 2 corridas de autobuses al día, y la comunicación no fluía, no había movimiento.
Entonces, para organizarse internamente, había que empezar desde abajo, y la confianza que había como gente que veníamos de fuera, no era muy bien visto en ese tiempo a la gente que venía de fuera, se le tenía un poco de recelo por parte de las personas de la etnia maya, no tenían mucha confianza, pero bueno, pues fueron años, 2, 3 años, que nos ganamos la confianza de ellos con el convivir con ellos en el trabajo y posteriormente al vivir acá, y empezamos a organizar primero a la escuela primaria, a hacer motivar a los padres de familia, a hacer un conjunto con los profesores para realizar actividades que principalmente eran los bailes, los fines de semana, para obtener recursos y poderle dar mantenimiento a la escuela, a la Julio Ruelas principalmente. Que la Julio Ruelas creo que era también secundaria, o sea, era primaria y secundaria. No, la Julio Ruelas siempre fue primaria. Ok. De ahí nació la inquietud de mi padre en organizarse él por el lado de una parte de los maestros que sufrió un conflicto interno de celos nada más, porque se organizó en ese tiempo lo que hoy iba a ser y lo que hoy es la escuela telesecundaria Eric Pablo Martínez. Estamos hablando del tiempo del gobernador en ese tiempo, Pedro Joaquín Codwell. Okay. Mi papá se organizó con la maestra Cristina y un grupo de señoras de aquí del poblado. En ese tiempo, pues las esposas de los empresarios que tenían, por ejemplo, en el crucero de la zona arqueológica, el único restaurante que había, cerca de donde estaba la estación, la pista de aterrizaje, que venía siendo la estación aeronaval. Entonces ahí llegaba incipientemente un poco de turismo, lo trataban ahí, lo llevaban al único restaurante que había, que era el restaurante El Paraíso, que era hotel y restaurante El Paraíso, y en el crucero había también hotel y restaurante El Paraíso. De ahí empezó mi padre con la maestra Cristina y ese grupo de personas a tratar de juntar dinero, cooperaciones entre todos los que vivíamos acá para poder realizar lo que sería la escuela telesecundaria. El apoyo del gobernador en ese tiempo, Pedro Joaquín, fue muy importante para que pudieran darnos un terreno, darnos a todos, porque aquí vivíamos en Tulum, y nos dieron ese terreno en una de sus agendas. En un autobús se mató el que era su mano derecha, el licenciado Eric Pablo Martínez. Y el licenciado Eric Pablo Martínez, al fallecer en un accidente de trabajo con el gobernador, pues se optó por parte del gobernador, sugiriéndole a la maestra Cristina que la telesecundaria se llamara así. Eric Pablo Martínez. Licenciado Eric Pablo Martínez. Y de ahí, pues con trabajo había que poner la muestra. Se hizo el kilómetro de oro del crucero de la zona arqueológica hasta las ruinas, con monedas de a peso de esas amarillas. ¿Así se llama? Kilómetro del oro. Mira, qué interesante. Y de ahí, pues, estuve juntando dinero y le decimos al gobierno, al gobernador, aquí está, ya se juntó tanto, ahora pongan ustedes. Para ese tiempo, pues, mi padre tuvo que correr con la construcción de una de las aulas que están pegadas a la orilla de la carretera, no del compendio completo que hay allá adentro de lo que ya fue la construcción federal. Hizo esa aula y con esa empezaron, y con el dinero que le dio ya se motivó el gobierno, el gobernador Pedro Joaquín y intervino pues en la Secretaría de Educación Pública y se realizó la escuela en Lancilla. Ok, pues mira, a mí me sorprende porque has tenido una trayectoria bastante amplia en la zona de Tulum, siendo líder en algunas zonas. Y una de las que también me llama la atención es cuando fuiste el segundo delegado de la zona de Tulum. ¿Cuáles fueron como tus retos cuando fuiste delegado para la zona? Pues mi reto para poder estar en paz porque entiendo. Pues en paz con los compañeros, porque habían pasado 2 o 3 procesos en que se hacían elecciones y se quemaba la delegación por parte de los, principalmente
los de la etnia maya, que no les gustaba tal delegado y que venía de fuera y que lo quería poner Cozumel en aquel tiempo, porque pues la isla de Cozumel debía de tener en la zona continental un espacio de tierra y nosotros pertenecíamos a Cozumel. Entonces, cuando no le parecía a la gente eso, pues quemaban definitivamente la delegación y la agarraban y no obedecían, no daban. Okay. El centro del pueblo, el corazón de toda esa gente que se juntaba, platicaba, analizaba, pues era la cancha maya. Hay una parte que me has contado que es muy interesante, que me gustaría que también lo escuchen la gente que nos ve. Es cómo es que entras al tema de la iglesia maya. Y bueno, ahora en estos tiempos, sé que en su momento conformaste líderes, que ahorita en paz descanse uno, pero fue parte también de tu proceso de ayudarlos a crecer. Como el señor Marciano, que en paz descanse, que ya no está, en poder apoyarle en su crecimiento. ¿Cómo fue esa etapa con ellos? Pues es como te digo, estar en paz con ellos, a ganarse la confianza y obtener el apoyo primero de ellos y posteriormente el deseo de participar en política como inquietud no solo mía, sino de ellos. Yo no como era un apoyo para... Ajá, pero yo no era político. Sí. Yo... Okay, ya. Bueno, y otro de los papeles que también es importante es que has sido líder del sindicato de taxistas. ¿Es más o menos en qué año fue? ¿Cómo fue tu proceso en ese? Bueno, todo se dio en un proceso muy rápido y muy pegado, vamos a decir. Fui el representante de la Comisión Nacional de Emergencia primero para tener los radios sobre la carretera que te digo que era una carretera pequeña porque había muchos accidentes y auxiliar a la gente. Al mismo tiempo se vino el apoyo para que pudiera realizarse la primera oficina de correos en ese tiempo, que fue en la casa. Okay. y que pues con el apoyo de la familia era como funcionaba esto para recepcionar las cartas y poderlas repartir, y al mismo tiempo, en menos de un año, ser el comisionista de la Comisión Federal de Electricidad, y al mismo tiempo, en esos años, okay, entrando como delegado ya prácticamente, al ganarme la confianza de la Iglesia Maya, pues en ese tiempo había un sector muy importante que eran el inicio de los empresarios, y los empresarios eran los artesanos que lo conocíamos. Había una colonia que hoy debe estar enfrente de la presidencia, hacia aquel eran como 6 manzanas, en donde vivía solamente puros artesanos, y pues se veía la cuestión económica muy fuerte. Entonces, quienes trabajaban para ellos, en un trabajo honrado también, y qué bueno que había trabajo, pero eran como empleados. Al entrar como delegado, se juntaron todos ellos. Nuestras reuniones las hacíamos en la Casa Ejidal, que está frente a la Iglesia Maya, y me expusieron. Dice, mira, no hemos podido crecer porque verdaderamente sentimos que no vamos a crecer. Todas las pláticas de el líder Pirión, de los Casín, de los Chulín, de los Canché, no podemos participar en el crecimiento de Tulum si tú no nos das la oportunidad de hacerlo. Hay que hablar con el gobierno, ya entonces como funciones de delegado municipal, haz que nosotros tengamos un lugar desde donde también poder vender las artesanías que nos corresponden. No podemos entrar allá porque, bueno, ya está ocupado por ellos. Nosotros queremos un lugar fuera de ellos, pero también con la capacidad para poder realizar la venta de las artesanías que elaboramos nosotros. Entonces, en ese mismo tiempo, ya se había ganado también la confianza del sacerdote para poder encauzar a alguien como líder. Okay. A Nicasio Canché, que fue el que escogió don Juan Bautista Eck. Y a raíz de eso,
con la inquietud que tenían, digo, es que necesitan moverse a alguien fuera de aquí. No puede ser que estemos concentrados únicamente y me piden a mí que yo haga todo. Tiene que haber uno de ustedes que tome las riendas del impulso hacia adelante. Yo los voy a apoyar y todo, pero necesitamos que alguien se aviente para poder hacer una cooperativa que no va a competir de choque con la cooperativa o la Unión de Artesanos de Tulum a través de lo que son los artesanos, y ustedes como cooperativa vamos a irnos por el lado agrario, vamos a asesorarnos y vamos a hacer que nos den un registro, que quedemos primeramente registrados en una forma formal, para la redundancia, de que estamos legales y que queremos trabajar. Pero para eso necesitamos un terreno, déjenmelo a mí, vamos a buscarlo con el gobernador. En ese tiempo ya era Miguel Borges Martín. Okay. Y fui con él y hablé con su director de catastro, el ingeniero Manuel Díaz Carvajal, que era el director de catastro, y les expuse, hay necesidad de poder apoyar a la etnia maya. Tenemos el registro, pero para que se hiciera el registro tuvimos que mandar a Nicasio Canché y a Bertana como representantes de Tulum a Veracruz con el presidente de la República para buscar por escrito un documento que hicimos por escrito desde aquí y firmamos todos para que se hiciera una cooperativa artesanal. Y ya pues orientar a Nicasio qué es lo que tenía que hacer. Yo no podía ir, iba a conseguirle el pasaje hasta allá y se fue con Bertana y hicieron allá la entrega luego cuando llegues con el presidente de la República, te presentas, dices de dónde vienes, te entregas la carta, te van a abrir espacio para que lo hagas así y llévate un poco de las hojitas de la palma. Okay. Y lo que sabes hacer de pasatiempo, aplícalo ahí, delante del presidente, téjele un sombrero, lo que has hecho acá. Ajá. Y pídele que por favor lee curso al documento que llevas ahí. Y sí, la Confederación Nacional Campesina de Chetumal y, bueno, no tanto Cancún, estaba muy incipiente en la cuestión esa, pero sí tuvimos apoyo también de la Junta de Ejidatarios de allá para que en conjunto se pudiera dar el registro y se hizo el registro y la cooperativa se llama Meyimac. Así hizo Nicasio que se llamara y conforme a los de la iglesia maya dijeron que se llame Meyimac. Okay. Creo que Meyimac quiere decir hombres trabajando, humanos trabajadoras. Okay. No, es en maya, ok. Y ¿dónde está el lugar? El lugar se encuentra enfrente de lo que es la gasolinera que está en el crucero de la zona arqueológica. Hay un lugar de comida, sí, que venden comida. Eso fue el proyecto de la cooperativa Meyimac, donde participaron la mayor parte de las 100 familias ejidatarias todas y mayas todas. ¿Son los espacios que se les dieron en las ruinas para artesanías? No en las ruinas. Del otro lado, enfrente, sí, ¿no? Para que no hubiera problemas con el otro grupo, okay, tuvimos que sacarlos. Y en eso acordamos con el gobierno del estado, con el gobernador. Dijimos que puede ser que no choque, que no se vayan a pelear, que no vaya a haber represalias. Sí. Pues entonces lo vamos a sacar y le damos, tienen su título de propiedad dado por el gobierno del estado a la empresa, okay, a la empresa artesanal Meyimac. Y entonces esos son los terrenos, los lotecitos que le dieron a cada uno de los que en ese tiempo formaron parte de la sociedad. No, pues sí, has visto bastante el crecimiento de Tulum. Sé también por ahí que también nos dedicamos al tema de bienes raíces y me ha tocado algunos clientes que nos han dado documentación que todavía están como que regularizando y algunos me han dicho, oh, mira, tu papá me firmó mi constancia en ese entonces cuando me dieron mi terrenito, obviamente ahorita ya con título de propiedad, pero así pareces como delegado en varias constancias de posesión de propiedades en la zona.
eso fue también cuando fuiste delegado, que fue parte de la expansión territorial de Sí. Tulum, la entrega de propiedades. Fue un boom en ese tiempo, un todo. Había que certificar a toda la costera, a los propietarios que hoy están allá, de familias de México muy fuertes económicamente, que tenían sus parcelas de que habían ubicado en la orilla de la playa. Y para que pudieran certificarse que verdaderamente estaba ahí, pues tienen que venir a la delegación para que elaborara el documento Nicasio, ya que lo revisaba, lo sellaba yo y lo firmaba, y eso era el aval de que era el propietario de eso. En el caso de los lotes de acá, pues también fue en el tiempo de Miguel Borges Martín, y el gobierno del estado no tenía económicamente el presupuesto como para poder realizar las calles que hoy están hechas. Entonces la única empresa cercana era la de mi padre. Okay. Entonces me dice, habla con tu papá y dile que no va a trabajar prácticamente no gratis, pues va Sí, claro, a trabajar. dar, le van al diésel de- y va a aguantarse y le vamos a dar. Y así se desarrolló Ok. a la máquina para echarle el diésel, para abrir las calles. Se abrieron las calles conforme fue el trazo que realizó el catastro del estado a través de Fermín Aguilar Che, que era el encargado del proyecto del reparto de los terrenos. Entonces, la condición era, de parte del catastro, a todos los pobladores de Tulum, el que quiera su terreno va a tener que ir a la delegación. En la delegación se le va a otorgar una carta. La carta va a venir firmada por el delegado, en el entendido de que es la orden de ocupación, firmada y sellada por la delegación, avalando de que era ciudadano o que aquí estaba, aquí vivía. Okay. Entonces se entregaron en un promedio de 2.700 a 2.500 lotes Wow. de órdenes de ocupación. Entonces fue un trabajo fuerte en donde, O sea, de 100 familias pasaste a 2000 familias, básicamente, ya entrando a Tulum. pues sí, porque Wow. ya estaban llegando gentes que pues querían también espacios, rentaban o hacían palapita. Claro. Y entonces, pues fue un trabajo fuerte con Nicasio. Dice Nicasio, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues desde el agarre en fila, desde temprano. Sí. Había gente que dormía fuera de la... Sí, me dijo el señor, me dijo, me hice mucha fila para mi documento, dice, que me lo diera tu papá, eran unas filotas, y ahorita que estás... Sí, pero pues, afortunadamente lo dimos, lo hicimos, le daba se iba con el del catastro y le decía, este es tu lote, este es su lote, y te los van entregando. Y ya tenías que pagarlo posteriormente al catastro del estado, no estaba ni el IPAE, ni la GEPRO, ni nada. Ahí ibas a pagarlo y pues estaban baratos los terrenos en ese tiempo, no había nada, ni luz. Bueno, la luz ya había llegado la luz, Okay. pero había que desmontar, era como los terrenos de un ejido. De Muyil. Como las de Muyil ahorita. Y entonces, pues en ese tiempo que se hizo eso, Sí. al mismo tiempo entró la inquietud Okay. de parte de lo que hoy es el ejido Jacinto Pat. ¿Cómo formar el ejido Jacinto Pat? Exacto. Eso había que agarrar una técnica similar a la de la cooperativa. Entonces era delegado también yo y lo que hicimos fue organizar, como decía la ley, o lo dice tal vez en este tiempo, el 27 reformado, que sea necesario reunirse 20 más 1, 20 personas que tengan terrenos más 1 que no lo tenga y conformar el ejido o la solicitud a la presidencia de la República para demandar o denunciar un área respectiva donde queremos que se haga el ejido. ¿Por qué no nos venimos a Tulum? Porque, como te digo, era muy localista nuestra gente, hoy ya cambió, pero no, los de gente de fuera, hasta ahí. Entonces no pudimos entrar al ejido Tulum, a pesar de que hicimos nuestra deseo de participar. Las cosas se hicieron después, pero ya hermanados, pero pasó tiempo para eso. Entonces hicimos la solicitud a la presidencia de la República y nos dieron nuestra carpeta básica,
del ejido. Empezamos con 21 personas y nos dieron una dotación de 9,800 hectáreas que abarcaba o que abarca del corredor de acá de la Riviera Maya, que es la carretera de Tulum a Xel-Há, vamos a decir. Ajá. Y del otro lado a Cobá, desde Tulum hasta el kilómetro 11 en Cobá. Ese sí, y corta en una línea por atrás para cubrir las 9,800 hectáreas. 9,800. Y de ahí se vino lo del parcelamiento. Fuimos también rápidamente. Sin duda, sí tienes bastante historia, así que yo creo que vamos a tener una segunda parte. Nos quedamos entretenidos en que nos estabas contando del ejido Jacinto Pat, de su expansión territorial y cómo fue que ustedes entraron en esa parte, la familia Castro. Sí, bueno, pues como te comentaba, no pudimos entrar al ejido Tulum. Hicimos la solicitud para entrar. No fue posible porque acuerdo de asamblea del ejido Tulum no podíamos entrar nosotros. Ya estaba valorado, catalogada la cantidad de ejidatarios que deberían de estar ahí. Entonces nos conformamos el ejido. En ese tiempo el presidente de la República mandó a iniciativa de ley la combinación, la reforma pues al artículo 27 constitucional que habla de las tierras de la nación. Y en este caso, en el caso del ejido, pues el ejido no es un capricho que haya salido el porque sí, viene siendo prácticamente el fruto de la revolución. Okay. Entonces, el reparto de las tierras que en ese tiempo costó tantas vidas a México, es lo que hoy disfrutamos nosotros los ejidatarios. Entonces, en ese tiempo la reforma del 27 constitucional marcaba que podía conformarse un ejido ante la Secretaría de la Reforma Agraria, denunciando el interés que así debería de ser en terrenos que no fueron ocupados por nadie y que en un momento dado pudieran constituir al núcleo ejidal. No precisamente entramos de lleno en eso. Hubo una oferta en ese tiempo por parte del municipio de Cozumel y del estado en que se conformó, no que se conformara, se conformó la unión de ejidos del municipio de Cozumel. Los ejidos que nacieron en ese tiempo, pues ya para ese tiempo estábamos más adelantados un poco en el trámite con la reforma del 27 y se conformó el ejido Manuel Antonio Ay, Francisco Humay, Jacinto Pat, Cecilio Chi y no me acuerdo el otro. Pero en ese proceso, antes de eso, ya conformado, o sea, había mandado el programa Cozumel para conformar a esos ejidos que hoy son ciudades y lugares importantes también del corredor turístico de aquí de la península. Entonces, ¿cómo conformamos el ejido? Pues nos reunimos, a pesar de que terrenos nacionales nos otorgaba 200 hectáreas a cada uno de nosotros, una cantidad de 21 personas, familias de aquí, hoy familias muy reconocidas y empresarios, y pues nos unimos entre todos a conformar las reglas que nos marcaba la reforma agraria y hacer el ejido Tulum. Llevamos los documentos a través de la Reforma Agraria México para que nos formalizara nuestra carpeta básica. La carpeta básica es el punto final de todo, en donde está solicitando la cantidad de terreno que no va a lesionar a nadie, que son terrenos nacionales y que pueden ser aptos para que podamos trabajarlo. Y en este caso, pues estamos hablando de la dotación de las 9,800 hectáreas para 21, un poquito más de ciudadanos, pero muchos fueron apáticos y no les interesó seguir eso. Pero te puedo hablar de muchas familias importantes que estuvieron acá. Pues de la familia Azul Cruz, de la familia Díaz de la Peña, de la familia Bracamontes Pech, de varios que ya no quisieron seguir eso y que se convirtieron, algunos de ellos, en pequeños propietarios fuera del polígono de lo que sería
en este lado Jacinto Pat. Y al conformar a Jacinto Pat y obtener el visto bueno de parte de la Presidencia de la República y habernos entregado la carpeta básica, que es un legajo de documentos firmados y sellados por el Presidente de la República, que lanza al Diario Oficial de la Federación, reconociendo al número de ejidatarios que aparecen ahí. Así inició Jacinto Pat. Y fue muy rápido el movimiento de Jacinto Pat, porque inmediatamente, dinámico más que nada, dinámico porque inmediatamente después fue el ejido Jacinto Pat, fue el ejido piloto en el tiempo de Mario Villanueva Madrid, como gobernador del estado, para que se diera en proceso o en camino el procede, que es resultado de la reforma del 27 constitucional para poder hacer asociaciones con terceros de parte de los ejidatarios. Y al mismo tiempo el procede marca la desincorporación del ejido como tierra ejidal y se convierte en un programa procede, programa de certificación de derechos ejidales. Al hacer eso, pues le da un poco más de certeza, yo creo que mirando para acá, México con la cuestión turística y el desarrollo que se venía por Cancún, pues que no fueran en un momento dado a quedarse fuera del espacio de despegue económico y político y de toda índole a los ejidatarios, pues darle la oportunidad de asociarse con terceros dentro de la iniciativa presidencial y al mismo tiempo obtener el certificado de derechos ejidales que le da la certeza al ejidatario que es un antepaso a la titulación, al título de propiedad. No sé hoy si haya modificaciones en ello, pero con el certificado estabas en la posibilidad de obtener tu título de propiedad a través de la Secretaría de Sedatu, pues. Y así fue como empezó, o sea, creció tan rápido el ejido Jacinto Pat. Y en el mismo movimiento, pues se fueron los que no quisieron en pequeñas propiedades y que son la parte de los de la Unión de Ejidos del municipio de Cozumel, en este caso Francisco May, Manuel Antonio Ay, Jacinto Pat, Cecilio Chi, que era el de Playa del Carmen, que no quisieron tampoco ser ejido, se convirtieron en pequeños propietarios y bueno, pues era la expansión también que se venía. En el caso de Tulum, pues no, es una situación muy especial la de Tulum. El crecimiento demográfico y social también le dio el impulso a las zonas conurbadas que fueron creciendo y encerraron al Estado, al patrimonio del Estado, para poder dar espacios para vivienda y fue invadiendo a parte del terreno para convertirse en el Fondo Legal de Tulum. Y de ahí pues también el despegue de los compañeros de Tulum para poder obtener ya entonces un título de propiedad, no dentro del marco legal de la cuestión del procede, pero porque ellos no entraron al procede, pero al mismo tiempo los ponían en una buena posición al obtener parte del Fondo Legal de Tulum, formar parte del Fondo Legal de Tulum, que tuvieron sus retribuciones a través de títulos de propiedad para su familia y todo eso. O sea, fue equilibrado todo. En el caso del desarrollo para el lado de Cobá, pues es importante el cinturón de movimiento turístico que se refleja en toda la península. Es el punto obligado de paso al camino que va incluso desde el tiempo prehispánico a los Aztecas de allá, pues es el camino que va a Chichén Itzá. Y eso lo impulsó también demasiado y hubieron muchas consideraciones y qué bueno, gente aguerrida también de Cobá que supieron defender sus espacios, como son las posibilidades de obtener independientemente del lino, obtener los beneficios tanto en su laguna como en el estacionamiento para poder
acercar lo que sucedía acá en Tulum, de las cuestiones artesanales y los espacios para poder hacerse de un poco más de retribución económica para las familias de Cobá. Y mi respeto para la gente de Cobá, se hicieron respetar su estacionamiento, que se quería una situación de litigio entre el INAH y ellos, y afortunadamente se llegó a una buena conclusión y hoy se encuentran en una posición pues favorable económicamente para sus familias. Yeah. Entonces la certeza de la tierra en Cobá, pues ahorita depende casi al 100% de lo del ejido. Justo. Pero la certeza también legal, pues la hay, porque el gobierno está mirando para todos lados y con anticipación lo que viene siendo en un momento dado la planeación para el crecimiento y que no lo sorprenda al gobierno también las necesidades de servicio, pues es importante ir planeando y yo creo que es lo que están viendo ahorita y esos espacios que van creciendo alrededor de Cobá, pues le dan la certeza jurídica legal al inversionista y a la misma ciudadanía para poder obtener su espacio de tierra con un poco más de seguridad. Porque también, bueno, ahorita que vemos todo el tema de Tulum y todo su crecimiento, pues ya no hay como mucho aquí en el poblado donde pueda abarcar, y quiero pensar que una de las zonas que hacia donde va el crecimiento es para las zonas de Cobá, que son los poblados que tenemos cerca, como los que mencionas ahorita. ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Sí creas que se viable? Pues definitivamente ya le está ganando al gobierno del estado, le está ganando la sobrepoblación y lo estamos viendo en la mancha urbana, que hay mucho en crecimiento y demanda de servicios, principalmente en Francisco Umay, después de Macario Gómez. Macario Gómez es un ejido que tiene muchísimo tiempo, mucho más que Francisco Umay, pero la gente está moviéndose para aquel lado. Me refiero yo a la clase laboral o al comerciante en pequeño, donde el crecimiento empresarial se mueve al ritmo acelerado, ya no es para allá, se está yendo en paralelo a lo que es la Riviera Maya, está entrando en lo que es el ejido Jacinto Pat y todos los terrenos que van por ese lado, con miras a crecer para los lados, agarrando el triángulo de la carretera Cobá y el de la carretera del corredor de la Riviera Maya. Y para allá, pues tal vez con la adquisición de terrenos un poco más económicos, si se puede ver así, la clase trabajadora, los comerciantes, los abastecedores, se están moviendo para aquel lado, con el paso de lo del Tren Maya y todo el movimiento que hay ahorita de despegue con esos, el aeropuerto y todo, el aeropuerto de Tulum y todo eso, pues hay mucha demanda también de abastecimiento que va a tener que venir de Yucatán o tal vez por el lado del Tren Maya, en vagones de carga probablemente. Que por ahí también se ve uno de los proyectos que tienen en la mira, es el tema de la desviación, si no me equivoco, que es el que empieza por Dos Ojos y también cruza por Jacinto Pat. Todavía está como que eso en puerta. Sí, antes del inicio del Tren Maya, logramos y afortunadamente hubo flexibilidad por parte del gobierno federal para que pudiéramos realizar un poco de las modificaciones de la parábola que tenía que hacer desde Playa del Carmen hacia acá el Tren Maya. Nos costó mucho, pero qué bueno que hubo voluntad de parte de Fonatur, que es el que venía a cargo del proyecto. Y lo que nosotros como ejidatarios, estoy hablando en el caso de Jacinto Pat, no queríamos que se acercaba demasiado al cenote Dos Ojos, al parque de cenote Dos Ojos. Y ese prácticamente es el corazón de Jacinto Pat, porque desde el año del 80 no hemos nosotros depredado en ningún sentido ni la selva, ni los zascaveras o cosas de ese tipo. Lo hemos, a pesar de haber tenido apoyos de parte del gobierno como para que pudiéramos
tumbar monte. No había necesidad de hacerlo porque definitivamente la tierra no es tierra, sino es una carpeta de concreto, una placa de concreto no de concreto, una placa de piedra, donde no puedes sembrar nada. Todo se da por la descomposición del humus de los árboles y todo lo que ha crecido hace tiempo. Entonces no había necesidad, a pesar de los recursos que en ese tiempo se nos ofrecieron, pago por hectárea para tumbar y sembrar zacate para ganadería. No se daba y optamos mejor por la cercanía con la playa de explotar los cenotes. Entonces, somos un ejido que no hemos pedido desde el principio. Con nuestro propio esfuerzo hicimos el crecimiento de lo que hoy es el Parque Dos Ojos, que cuenta con más de 5 cenotes, 5 habilitados y más todavía en proceso. Una verdadera joya de la naturaleza, todo eso, y reconocida internacionalmente. Entonces, al venir el Tren Maya, nos preocupaba que pasara precisamente sobre el Parque Dos Ojos, y obtuvimos la posibilidad de que se desviara un poquito más hacia arriba. No mucho, tal vez de todos modos vaya a haber impacto, pero no como se pretendía pasar cerca de nosotros. Entonces aceptaron eso, y al aceptar, bueno, les dijimos que está bien, van a pasar cerca de nosotros, pero que hubiera un compromiso moral, más que nada, de parte del gobierno federal, de Fonatur y la Presidencia de la República, para que consolidaran cinco aspectos importantes para el ejido. 1, las artesanías, impulso a las artesanías. 2, impulso al hospedaje, los gambling que vinieron a ofrecernos. 3, la cocina tradicional en los lugares, darles el impulso y el movimiento para que se conocieran internacionalmente. 4, el libramiento desde el kilómetro 8, desde el kilómetro 11 al kilómetro 243 de la carretera Tulum Playa. De Tulum Playa, y en el kilómetro 11 más 300 de la carretera Cobá-Tulum. En la línea de atrás, sería lo que mucho antes se tenía pensado cuando supuestamente el aeropuerto iba a quedar aquí en Tulum. El libramiento y la cruz de servicios. Entonces, esos cinco compromisos morales, incluyendo una transportadora turística, que pedíamos también se nos hiciera y nos diera la oportunidad de que con esos compromisos pudiéramos entrar en el desarrollo, en el movimiento del desarrollo económico de Tulum, o tener una empresa, una sociedad anónima de capital variable, y poder transportar a los turistas en los movimientos que tienen que hacer, tanto en el aeropuerto internacional de Tulum como en todos los movimientos que se vayan a hacer a través del Parque El Jaguar, a través del Tren Maya, espacios en donde Jacinto Pat pudiera tener un lugar donde acomodar a su juventud para que pudieran las nuevas generaciones enseñarse tal vez, o capacitarse conforme fuera pasando, y si hay capacitación anterior, pues que los hijos de los ejidatarios tengan una oportunidad de hacerlo. Entonces, afortunadamente se está dando, no todos han fructificado. El libramiento está por terminar, un compromiso en donde indiscutiblemente estamos obteniendo mucho apoyo, ya no de Fonatur, desapareció Fonatur, por decir así, pero el compromiso federal, a través de la Presidenta de la República, la Gobernadora y Sedena, que son los que están entrando ahorita para allá, están por terminar el libramiento, no en la totalidad de como nosotros pues hubiéramos querido que fuera, ¿verdad? Pero eso es una vía amplia, rápida, efectiva de Xascab, la tierra de acá de la península de Yucatán, y que nos va a servir mucho para el desarrollo de nuestro ejido. Entonces, ese es el libramiento del 11 al 243. La transportadora está en funciones. Estamos esperando ya nada más ultimar los detalles para que nos permitan entrar al aeropuerto de Tulum,
y cumplir con las normas, con la dirección de la Secretaría de Turismo y el apoyo de la gobernadora a ASA, Aeropuertos de Servicios Auxiliares, cumplir con todas las normas para poder también ofertar nuestro servicio, nuestro producto, pues es el mover el turismo que tenemos, que captamos en el parque turístico Dos Ojos y que pues ya afortunadamente también pues, pudimos entrar a la Feria de España para poder promover nuestros lugares. Entonces así va caminando esto. Qué padre. En esa medida. El poder. Y qué padre que usted pueda formar parte de todo esto. Digo, para cada proyecto se necesita un buen líder. Creo que si no tienes un buen líder con una visión, no puedes llevar a cabo este tipo de proyectos. Y mis respetos, yo he visto que usted está detrás de cada proceso cuando se le otorga a usted, en el caso de Jacinto Paz. Pero también quiero hablar de uno visionario que creo que desde que llegó fue como aquí hay mucho por hacer y eso es mi abuelo. Me encantaría que nos platique un poco de mi abuelo, cómo es que llega a Cancún, que sé que empezó con Cancún, que fue otro de los ejidos en el que posiblemente pudo estar, pero prefirió mejor bajar a la selva donde tampoco había nada. Entonces sí me encantaría que nos platique un poco. También me comentaba que fueron parte, como por ejemplo, de la primera constructora que nos hablaba, y cómo eso ayudó también en las vialidades, en el desarrollo de una zona como Chemuyil, que por ahí me dice que los nombres de las calles van de animalitos por parte de mi abuelo. Entonces, platícanos un poquito del ingeniero Donato Castro Cortinas. Bueno, mi padre, el ingeniero Castro Cortinas, en el año 68, obtuvo la posibilidad de entrar por primera vez a Quintana Roo, se asentó en la ciudad de Chetumal, vino con la empresa constructora El Águila, una filial creo que de Calica en ese tiempo. Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se empezó la construcción de la carretera Escárcega-Chetumal. Las oficinas principales estuvieron principalmente en Chetumal, y las de apoyo estuvieron en el kilómetro 71, que hoy es Nicolás Bravo, y en Xpujil, que es el límite entre Quintana Roo y Campeche. Y la otra base la teníamos en Escárcega, Campeche. Todo a través de comunicación por radio. La carretera era terracería, era monte, había que abrir y empezar a conformar las líneas de acuerdo a los proyectos de la carretera. Y ahí empezó mi padre a trabajar a cargo primero del frente de Escárcega a Chetumal, Quintana Roo, y posteriormente la terminación de Xpujil a Escárcega, Campeche, para terminar la pavimentación de lo que sería el complemento de la carretera que une al circuito de la Cayenne de Tabasco, Campeche, Mérida, y que llega, en aquel tiempo todavía no existía, era Puerto Juárez, no era Cancún, era el proyecto de Luis Echeverría Álvarez, para poder consolidar lo que es hoy Cancún y lo que fue en ese tiempo, pues nada más un proyecto que iba en movimiento con el apoyo de los ejidos. Entonces, la situación de que terminara mi padre la carretera esa, le dio la posibilidad desde el 68 de estar en Quintana Roo y pasarse para la carretera de acá de la zona norte, pero por el lado de Holbox. De ahí se vino el proyecto de Cancún y se movió de ahí con la constructora Guerrero, subcontratista de Fonatur, para poder hacer lo que es Punta Nizuc. Punta Nizuc sigue siendo el corazón de Cancún. Sí. La parte esa, ahí hizo después con otra empresa que también veía él, Pesadas, el puente de Punta Nizuc, construyó dos hoteles allá también en la orilla de la playa.
el Sirenis creo que fue uno de ellos, y de ahí se mantuvo dándole movimiento al crecimiento de Cancún, trazando sus calles, sus drenajes en ese tiempo, y dándole movimiento a los contratos con Fonatur, que tenía acá, con Fidecaribe, que tenía acá en Chemuyil, para la conformación del poblado el poblado de apoyo, que es hoy Chemuyil, Okay. y que había que iniciarlo, como tú dices, ¿no? Darle sus nomenclaturas, pues se le figuró, pues vamos a darle nombres de el Puma, que todavía está, la Avenida del Puma, la Hormiga, el Gallo, Oropéndola, Ya. Oropéndola, Golondrina, pues son de las que más me acuerdo. Y yo creo que fue un poblado con proyección pues un poquito moderna en ese tiempo, porque si la gente se da cuenta y va y ve, se hizo la laguna de oxidación, que es la descarga de las aguas negras para tratarse ahí. Se hizo el cárcamo de bombeo para la misma agua que se saca del cenote profundo de adentro de 6 kilómetros para poderle dar abasto, o antes nada más supuestamente ese, ahorita hasta Kumali y hasta Chelha, todos los complejos que hay ahí. Entonces, pues desde ese tiempo mi padre está acá y se puso en movimiento de todo lo que hoy te platico. No trabajaba yo solo eso, sino la orientación y el apoyo de él, pues fue indiscutible para poder llevar a cabo los procesos. La organización aquí en Tulum de la ciudadanía, que afortunadamente también trabajó mucho con él. Él no tenía cargo político ni nada, era un líder moral. La consolidación de la Iglesia Católica en Tulum por parte de ese grupo, la consolidación de la escuela secundaria licenciado del Pablo Martínez, el poner el movimiento también con el gobierno del estado y las maestros, la estación terrena que lanzaba al aire la señal de Televisa después de las 6 de la tarde, algo así, después de que terminaban las clases, para que las personas tuvieran también un poco de cómo De ocio, crearse, de un rato. que eso obligó a una resistencia del otro lado, y que qué bueno, también se benefició mucha gente, el Cablevisión, que al hacer esto, pues entró otro con las inquietudes también de lanzar la señal terrena, en aquel tiempo con las parabólicas, y se hizo el Cablevisión de acá de Tulum. Entonces salimos ganando por los dos, la estación terrena que lanzaba al aire a través de la maestra Cristina, y el Cablevisión que movía en aquel tiempo, descanso en paz también, el teniente Bracamontes, Wow. que era el que estaba encargado de eso. La verdad es que sin duda creo que cuando llegas a lugares emergentes, a lugares que están en crecimiento, bueno, como Tulum, ¿no? Que quién se iba a imaginar que Tulum iba a ser un lugar visto internacionalmente, mundialmente, iba a ser como el foco de repente en zonas turísticas, y que ustedes formaran, toda la gente de aquí formara parte de ese crecimiento. Es muy, muy padre o muy lindo verlos, cómo han llegado a consolidarse cada familia en cada ramo, pero sin duda sí he visto que algunas zonas, por ejemplo, de la iglesia maya, de la iglesia católica, que mi abuela estaba como muy metida en apoyar y en como que en los primeros cimientos, que por ahí tenemos fotografías que se muestran. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. La verdad es que sin duda Donato Castro tiene una historia impresionante de Tulum, y qué más que nos encantaría tenerlo de nuevo. Pero hasta ahorita muchas gracias, padre, por darnos este espacio de contarnos, y pues bueno, te vamos a hacer host de repente de aquí del programa. Gracias. Por cierto, el señor Donato tiene un excelente espacio si estás buscando zonas de acampar con vistas impresionantes a cenotes cerca de la playa. Miren que aquí el señor Donato, ¿nos puedes platicar un poquito de
el espacio que tienes en renta para camping? Sí, cómo no. Estamos ubicados a 8 kilómetros de la carretera Tulum Playa o Tulum Cheleján, en el kilómetro 243. Se llama Parque de Cenotes Yermul. Ahí en la entrada tenemos acceso a unos camping que cuentan con cabañas dentro de a 1 kilómetro, con cabañas rústicas, con pues algunas partes de los servicios, no todos, y tenemos capacidad como para 80 o 120 personas en lo que es las tiendas de campaña para instalar ahí. Un temazcal, un espacio en donde estar una palapa grande, como de 20 metros de espacio de círculo, y los servicios más importantes, más principales, pues. Ya. Y unas cocinas rurales, económicas también, o sea, para el mismo uso de la gente que va a hospedarse ahí. Y los cenotes que tenemos ahí. Sí, sin duda. Si eres creadora de eventos o si quieres un espacio para tus eventos, bueno, este es un espacio ideal. Así que no te olvides seguirlo en Camping Yaxmul y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Golden Riviera Land. Estás escuchando Golden Riviera Land. Historias que conectan perspectivas. Un podcast original con Betty Castro. Escúchanos en YouTube y Spotify. Nuevas historias. No te las pierdas. Golden Riviera Land, el podcast.